Amado Nervo escribió en su poesía Muerta lo siguiente: Oh Padre de los vivos, ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos? Señor, ¿a dónde van? ¿Qué pasa cuando la persona muere? ¿Va a algún lado? ¿Las personas buenas van al cielo? ¿Los mártires también están en aquel lugar disfrutando del paraíso? Uno de los pasajes mal interpretados con respecto a la naturaleza del hombre, el estado de los muertos y la recompensa de los salvos es la visión que se encuentra en Apocalipsis sobre las almas debajo del altar. ¿Cuál es su significado? ¿Qué quiere decir el apóstol allí en Apocalipsis capítulo 6, versículos de 9 al 11? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En este episodio veremos tres aspectos muy importantes para interpretar este pasaje. En primer lugar, el significado bíblico del concepto de alma, el contexto simbólico del quinto sello de Apocalipsis y, por último, los mártires como sacrificios para Dios. Déjanos en los comentarios qué otros pasajes bíblicos quisieras que hablemos sobre la vida, la muerte y la inmortalidad para un próximo video. Analicemos el primer punto, el significado de la palabra alma. Para eso tenemos que remontarnos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Allí nos dice que Dios formó al ser humano, combinando el polvo de la tierra más el aliento de vida. Esto dio como resultado a un ser humano, a un nefesh. Por eso el ser humano no tiene alma, es un alma. Esta es la primera referencia bíblica de la palabra nefesh en relación a la antropología bíblica, que es traducida como ser o persona. Al estudiar con detenimiento la palabra hebrea nefesh, su conocida traducción en español es alma, pero necesitamos percibir algunos elementos muy importantes que nos tienen que ayudar a entender el pasaje de Apocalipsis. En nuestras versiones al español podemos encontrar que también se traduce con diversos términos dependiendo su sentido. Entender su significado nos va a ayudar a librarnos de futuras confusiones. Podemos afirmar en primer lugar que la palabra nefesh en hebreo aparece 755 veces, o algunos comentadores dicen 754. Podemos resumir que hacen referencias principalmente a tres conceptos. 249 veces tienen que ver con el aspecto físico. Alguna parte del cuerpo como la garganta, el cuello o la tráquea como órgano de respiración. Esto hace que esté relacionada con el aliento, con la respiración. Hans Walter Wolf afirmó que designa al órgano de las necesidades vitales sin cuya satisfacción no puede vivir el hombre. 282 veces hace referencia al principio de vida. Esto implica que el nefesh es la vida misma. Implica que el hombre tiene un nefesh porque tiene vida. Y 223 veces tiene que ver con la persona como un todo. El teólogo Hans Wolf afirmó que el hombre no tiene nefesh, sino que es nefesh y vive como nefesh. El nefesh es una entidad compuesta que deja de vivir al morir la persona. En un episodio más adelante vamos a estudiar con mayor profundidad este concepto hebreo. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento. Allí la palabra griega que aparece como alma es sige. Es importante afirmar que este conlleva la misma idea que aparece en el hebreo con nefesh. Sige es la palabra que aparece en Apocalipsis traducida como alma. Veamos otras formas de traducción de esta palabra. En primer lugar, como vida. Mateo capítulo 6, versículo 25 nos dice lo siguiente:
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La palabra también puede ser traducida como personas. Hechos capítulo 2, versículo 43 nos dice lo siguiente: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Además, podemos referirnos también que hace alusión a la interioridad del hombre, su esencia como ser. Por ejemplo, en el caso de Lucas capítulo 2, versículo 35 nos dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La palabra también tiene relación al estado de ánimo, al corazón como sede de la voluntad, el deseo. En el pasaje del Apocalipsis encontramos que estas almas fueron asesinadas, es decir, están muertas. Por lo tanto, de acuerdo con la antropología bíblica, no pueden ser almas desencarnadas viviendo en el cielo. El problema de muchos intérpretes se encuentra en asociar la palabra psique al entendimiento de la mitología griega, al entendimiento platónico o de las tradiciones judaicas intertestamentarias, donde el alma era un ser que iba de manera incorpórea al inframundo para sufrir algún castigo o la beatitud. No es adecuado entonces interpretar esta palabra de acuerdo a la interpretación tradicional, donde se cree que hay algo que sobrevive y que puede ir al cielo. El alma no es una entidad independiente del cuerpo, es la persona con vida, es la persona en su totalidad. Por esta razón, ante la amplitud de traducciones, tranquilamente se puede cambiar la palabra alma por personas. Desde la perspectiva tradicional de la vivencia del alma después de la muerte, la palabra alma genera confusión. No es lo mismo leer una traducción que diga vi almas debajo del altar que vi las personas debajo del altar. Juan ve muchas veces personas desde una perspectiva profética, como lo hace aquí en esta profecía del quinto sello. Por eso necesitamos entender el contexto simbólico de este sello. Cuando Juan ve las almas debajo del altar en la apertura de este sello, debemos recordar que el profeta está viendo imágenes simbólicas. ¿Por qué simbólicas? Porque los primeros 4 sellos nos hablan en un lenguaje simbólico, metafóricos. No son caballos de colores con jinetes de manera literal, sino que son periodos que describen la condición social en la que se encuentra la iglesia cristiana en esos momentos. Además, en el Apocalipsis encontramos muchísimos símbolos. Sus profecías fueron escritas de una manera que aluden a narraciones, imágenes del Antiguo Testamento. Por eso debemos considerar esta regla de interpretación cuando queremos interpretar un símbolo, ver su relación con el Antiguo Testamento. Así como Jesús no está en el cielo como un cordero degollado, tampoco podemos ver, imaginarnos, creer que hay caballos blancos, rojos, negros o pálidos con jinetes agresivos en el cielo. De acuerdo al contexto profético de la profecía, no podemos afirmar que en el cielo estén almas desencarnadas clamando por justicia. Si fuera de esta manera, si fuera literal, los santos no estarían disfrutando del cielo, al contrario, estarían con resentimiento pidiendo venganza. Por otro lado, si están debajo del altar, este altar tiene que ser muy grande o directamente las almas muy pequeñas. Además, si son almas incorpóreas, no espirituales, ¿por qué necesitarían túnicas? Aquí encontramos de manera profética o simbólica personas clamando por la acción divina de justicia. ¿Por qué los muertos están hablando? El hecho de que los mártires estén clamando por justicia divina es un recurso literario llamado prosopopeya. Es decir, que se le da características de seres animados a seres inanimados o abstractos.
Un ejemplo de esto podría ser el martirio de Abel, donde su sangre clama, dice Génesis 4:10, desde la tierra. ¿Y por qué están debajo del altar? Y bueno, para esto necesitamos ver a los mártires como sacrificios de Dios, sacrificios para Dios. Otro principio de interpretación profética al leer el Apocalipsis es considerar la importancia del santuario en las imágenes que encontramos allí. Varias imágenes del santuario y el templo permean todo el libro. El altar al que hace referencia Apocalipsis capítulo 6 es el altar del holocausto o de los sacrificios que se encontraba en el atrio exterior fuera del templo. Allí eran llevados los animales para expiación u ofrendas. En el ritual del templo del Antiguo Testamento, la sangre se derramaba en la base del altar del holocausto. Esto podemos leerlo en Levítico capítulo 4, versículo 7, donde nos dice: echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Luego podemos leer la misma ejecución que se realizaba en otros sacrificios, como lo describe capítulo 4, versículo 18, 25 y 30 al 34. También es importante entender Levítico capítulo 17, versículo 11, donde nos dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. La palabra que se traduce en Reina Valera para vida es nefesh o sige en griego, y luego para almas también es nefesh o sige. Aquí podemos entonces encontrar la relación entre la palabra sige, alma, la vida, las personas, la expiación, el altar. ¿Por qué entonces los mártires? Porque ellos dieron su vida, su sangre a causa del Evangelio. Y esto es representado en todo el Apocalipsis. Desde el inicio de la iglesia cristiana, los creyentes siempre han enfrentado persecución. De acuerdo con la profecía de los caballos de Apocalipsis, la persecución crecería y alcanzaría su clímax en el medioevo. Es por eso que la profecía del quinto sello se encuentra en el contexto de la profecía de los 1260 días o años proféticos, en los cuales el cuerno pequeño, la bestia del mar de Apocalipsis 13, alcanzaría su clímax político, religioso, persiguiendo al pueblo de Dios. El mundo consideró a los fieles de Dios como indignos de ser considerados hijos del Altísimo. Muchos de estos mártires fueron tratados por el clero como los más impíos detractores de la fe cristiana. Fueron condenados como herejes y considerados anatemas por causa de mantener su fidelidad en la palabra de Dios. Por esta razón, Dios debe vindicar la imagen de estos santos. Ellos murieron por su fidelidad a causa de la Biblia y del testimonio de Jesús, testificado en su martirio. El mensaje del quinto sello fue, es y será una esperanza para aquellos que sufren a causa de la palabra de Dios. Finalmente Dios hará justicia y sobre todo en el último gran conflicto. Las ropas blancas, las túnicas, representan la recompensa que tendrán delante de Dios. Estas vestiduras son un reconocimiento de la justicia divina y la victoria sobre las injusticias de sus opresores. Ranko Stefanovic dice lo siguiente: el Apocalipsis trasciende la comprensión judía popular. El texto declara que los mártires debajo del altar deben descansar hasta que sus consiervos, es decir, sus hermanos que están a punto de ser muertos, pudieran ser hechos completos, con referencia a su carácter, como ellos mismos han sido hechos completos o perfectos en carácter. El mensaje del quinto sello fue, es y será un estímulo para los creyentes de todos los tiempos que enfrentaron, enfrentan y enfrentarán el martirio por causa de su fe en Jesús. A los mártires de la visión profética se les da la orden de descansar por un poco de tiempo. Dios no estaba demorando su causa, Él tenía su momento justo para poder vindicar su carácter y el de sus siervos.
Dios nunca se olvida de las injusticias de sus hijos. Él retribuirá a aquellos que cometen actos contra sus fieles hijos. Los mártires no están en el cielo. Ellos volverán a la vida en la resurrección de los santos durante la segunda venida y se encontrarán en tronos delante del Señor en el milenio según Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. El reconocido teólogo evangélico George Ladd afirma de manera pertinente lo siguiente: el hecho de que Juan vio las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos o su situación en el estado intermedio. Es meramente una forma de describir el hecho de que han sido martirizados en el nombre de su Dios. Afirmar lo que muchos creen sobre el estado de las almas en el cielo es contradecir lo que la Biblia nos afirma sobre la humanidad como un ser integral. El alma en las Escrituras no es considerada como lo era para la mitología griega, los pensadores helénicos o los judíos del periodo intertestamentario. Los escritores bíblicos no veían el alma como un ser independiente fuera del cuerpo. En Apocalipsis, la palabra alma, psige, puede ser traducida como personas. El apóstol ve a estas personas desde un contexto profético, no como reales en el cielo. Cualquier intento de interpretar estas almas como incorpóreas, disfrutando de las bienaventuranzas celestiales, va en contra de los principios de interpretación profética del Apocalipsis. El mensaje fundamental del quinto sello es la justicia de Dios, a su tiempo, a su manera. Y por eso es necesario comprender este clamor para luego interpretar las 7 trompetas del Apocalipsis. Si este mensaje te fue útil, te invito a que lo puedas compartir. Déjanos qué otro textos quisieras que analicemos, que puedan ser de bendición para tu vida y también para los tuyos. No quiero terminar sin dejar de invitarte que puedas seguir profundizando en el Apocalipsis. Si por ahí te cuesta o quisieras hacerlo de una manera sistemática, quiero invitarte a que puedas solicitarnos esta guía de estudio de la Biblia llamada Biblia Fácil Apocalipsis. Si te interesa, déjanos en los comentarios y vamos a ponernos en contacto con vos para que puedas tenerla y para que puedas profundizar en la palabra del Señor. También te quiero invitar que puedas buscar en la lista de reproducción de este canal Apocalipsis en 7 minutos. Allí vas a poder también ver algunos videos de manera clara, práctica, el mensaje que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Deseo que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor tenga de vos misericordia y tu familia, que haga resplandecer su rostro sobre vos y sobre todo que te dé paz.